12 de marzo de 1992. El sol, implacable incluso a media mañana, se cernía como un castigo sobre el polvoriento camino de tierra que serpenteaba por el rancho Las Palmas, en el corazón profundo de la Sierra Gorda de Hidalgo, en el municipio de Cardonal. El ambiente estaba cargado, denso con el penetrante olor a mezquite recién quemado, y el eco lejano de las campanas de la pequeña iglesia del pueblo resonaba con una cadencia lúgubre que se perdía entre los cerros. Una procesión fúnebre avanzaba con una lentitud casi dolorosa, arrastrando los pies bajo el cielo azul cobalto. Sorprendentemente, no se escuchaba el llanto desgarrador que suele acompañar a la muerte en estas tierras, sino un silencio sepulcral, casi opresivo, que envolvía a los escasos dolientes. Era el último adiós a Elías Mendoza, el hombre a quien todos conocían simplemente como el Patriarca. El ataúd, rústico y cubierto con una manta de lana descolorida que apenas ocultaba la tosquedad de la madera, era el centro mudo de aquella procesión silenciosa. Para muchos de los presentes, la muerte de Elías Mendoza no significaba el duelo esperado, sino una extraña y contenida liberación, un suspiro apenas perceptible en el sofocante aire. Entre la escasa comitiva de hombres con sombreros bajados y mujeres de rebozos apretados, una niña de no más de 7 años, Rosalía, se aferraba con una fuerza inusitada a una muñeca de trapo deshilachada, su único consuelo visible en aquel rito sombrío. Sus ojos grandes y oscuros, que deberían reflejar la inocencia propia de su edad, mostraban en cambio una mezcla perturbadora de confusión y un miedo ancestral que, a su corta edad, le era imposible comprender. Era un terror sutil, silencioso, que parecía flotar en el ambiente como la promesa inminente de una tormenta lejana. Los murmullos apenas audibles entre las mujeres, que se cubrían la boca con sus rebozos como si temieran que el viento les arrancara las palabras, las miradas esquivas de los hombres que evitaban a toda costa cruzar la vista con los demás, y la forma en que todos, sin excepción, eludían la mirada perdida de Esperanza, la hija de Elías, eran tan elocuentes como un grito ahogado. Estas señales sugerían que la verdad sobre el Patriarca era un fantasma mucho más real y presente que su propia muerte, una sombra persistente. Un secreto tan aberrante, tan profundamente arraigado, que había envenenado el alma de la comunidad durante décadas, tejiendo una intrincada red de silencio y miedo que ahora, con su partida, amenazaba con desvelarse de la manera más cruda. Qué oscuro y abominable legado había dejado el Patriarca, que su propia ausencia pesaba más que su vida, prometiendo una revelación devastadora. Rosalía, ahora con 40 años, había construido una vida modesta en Pachuca, intentando dejar atrás la sombra de un pasado confuso. Pero la tranquilidad se rompió cuando una carta anónima, con la caligrafía temblorosa de alguien que había vivido el miedo de cerca, llegó a sus manos. Sus palabras eran un veneno lento, revelando que Elías Mendoza, el hombre que ella creía su abuelo y que todos llamaban el Patriarca, era en realidad un demonio, que había cometido atrocidades inimaginables, especialmente contra su propia hija, Esperanza, la madre de Rosalía. La misiva no solo hablaba de abusos, sino de hijos nacidos de aquel horror, una verdad tan aberrante que Rosalía sintió como su propia identidad se desmoronaba. La imagen de la muñeca de trapo de su infancia, el silencio opresivo del funeral, y los ojos perdidos de Esperanza, cobraron ahora un significado escalofriante, impulsándola a desenterrar los secretos que la habían perseguido toda su vida. Impulsada por esta revelación escalofriante y la necesidad imperiosa de entender su origen, Rosalía buscó el apoyo de la doctora Elena Vargas, una antropóloga forense y criminóloga de renombre, originaria también de Hidalgo, que trabajaba para una ONG dedicada a investigar casos de violencia y abusos en comunidades rurales. Elena, con su rigor científico y su profunda empatía, comprendía que en la Sierra Gorda, como en muchos rincones aislados de México, el silencio era a menudo el cómplice más férreo de la injusticia. Juntas, emprendieron el arduo viaje de regreso a Cardonal, a ese rancho Las Palmas, que Rosalía recordaba como un lugar de sombras, un sitio donde la ley de los hombres poderosos eclipsaba cualquier noción de justicia. La llegada de Rosalía y Elena a Las Palmas fue recibida con un frío palpable. Los mismos caminos polvorientos, las mismas miradas esquivas y desconfiadas que Rosalía recordaba de niña, ahora cargadas de una tensión aún mayor.
Las mujeres apretaban sus rebozos sobre sus bocas, los hombres evitaban el contacto visual, como si la sola presencia de las investigadoras pudiera desenterrar algo que todos deseaban mantener sepultado. El aire, denso con el olor a mezquite, parecía vibrar con historias no contadas, con lamentos ahogados que los cerros guardaban celosamente. La comunidad, aún bajo el yugo invisible del patriarca fallecido, se erigía como un muro impenetrable de silencio y miedo. El conflicto principal se reveló al instante. La verdad sobre Elías Mendoza no era un secreto olvidado, sino una herida abierta, protegida por décadas de complicidad, miedo y un machismo arraigado que justificaba la sumisión y el silencio. Los crímenes de incesto y abuso contra Esperanza, y los hijos nacidos de esa depravación, no eran meras transgresiones personales, sino el síntoma de una patología social profunda, donde el honor familiar y la autoridad del terrateniente se imponían sobre cualquier derecho humano. Elena comprendió que esta investigación trascendía lo criminal, era una inmersión dolorosa en la psique cultural de un pueblo condicionado a la ceguera voluntaria, donde la impunidad había echado raíces profundas. Rosalía y Elena se adentraron en el corazón de Cardonal, la polvareda levantada por su camioneta se asentaba lentamente sobre el camino principal, cubriendo las huellas del pasado. Las miradas furtivas de los pocos transeúntes, en su mayoría mujeres con rebozos cubriendo la mitad de sus rostros, eran como puñales invisibles, cargadas de una mezcla indescifrable de curiosidad y un miedo ancestral. El aire, pesado y denso con el calor del mediodía hidalguense, parecía susurrar secretos olvidados, atrapados entre las casas de adobe y los cerros que abrazaban el valle con una indiferencia milenaria. Rosalía sentía la opresión de ese silencio de nuevo, la misma que la había acompañado en el funeral de El Patriarca, ahora con una carga adulta de entendimiento y una sed implacable de la verdad. Elena, con su mirada aguda y pragmática, observaba los detalles: la ausencia de niños jugando, la prisa de la gente por desaparecer de su vista, la forma en que los perros callejeros evitaban su paso, como si presintieran la perturbación que su llegada traería. La comunidad entera se erigía como un muro de piedra. El primer paso llevó a Elena y Rosalía al pequeño archivo municipal, un cuarto sofocante donde el polvo y la humedad habían reclamado gran parte de los viejos legajos. Bajo la mirada desconfiada de un secretario con gafas gruesas, la doctora Vargas solicitó los registros de nacimiento de Esperanza Mendoza y sus hijos, incluyendo a Rosalía. Lo que encontraron fue una maraña de inconsistencias. Fechas alteradas, nombres que aparecían y desaparecían, y actas de nacimiento de niños que nunca fueron inscritos oficialmente, o lo fueron de manera tardía y con datos erróneos. La burocracia, o quizás una manipulación deliberada, había borrado las huellas de la verdad. Los documentos que sí existían, sobre propiedades y transacciones, pintaban un retrato claro del vasto control de Elías sobre las tierras, y por ende, sobre las vidas de casi todos en el rancho Las Palmas, un poder que se extendía mucho más allá de lo legal. Con la cabeza llena de preguntas sin respuesta, intentaron acercarse a los vecinos más antiguos, aquellos cuyas memorias podrían guardar los ecos del pasado. La primera puerta que tocaron fue la de Doña Chayo, una anciana que vendía dulces típicos frente a la plaza. Al ver a Rosalía, su rostro se contrajo en una mueca de miedo, y sus ojos se desviaron hacia el suelo. «Aquí no ha pasado nada, mija». «La gente de bien no se mete en líos», murmuró, apretando un rebozo gastado contra su pecho como si fuera un escudo. El mensaje era claro: el silencio seguía siendo la ley no escrita de Cardonal. Cada intento de conversación se topaba con el mismo muro: miradas esquivas, respuestas monosilábicas, o un simple «Dios lo tenga en su santa gloria» cuando se mencionaba a Elías. Era una comunidad adoctrinada en el arte de la negación, donde la verdad era una plaga que nadie quería desenterrar. La doctora Vargas, acostumbrada a la resistencia en comunidades aisladas, sentía la peculiaridad de este hermetismo. «Es un silencio diferente, Rosalía. Más que miedo, parece una lealtad, o quizás una complicidad ancestral», comentó Elena, mientras revisaban sus notas en la penumbra de su habitación de hotel improvisada. Rosalía asintió, las palabras de la carta anónima resonando en su mente: el patriarca era un demonio. Cada mirada evasiva, cada puerta cerrada, se sentía como una herida personal, una confirmación de la oscuridad que había marcado su infancia.
La imagen de su madre, Esperanza, con esa mirada perdida en el funeral, cobraba un significado aún más desolador. La verdad sobre Elías no era solo una investigación, era el desgarramiento de su propia identidad, una lucha contra fantasmas que se negaban a desaparecer. La frustración comenzaba a calar hondo, pero Elena sabía que la paciencia era la clave. Decidió cambiar de estrategia, enfocándose en aquellos que, por su rol, podrían haber visto más allá del velo del rancho. Su siguiente objetivo, el padre Anselmo, el anciano párroco de la iglesia de Cardonal, cuya memoria se extendía por décadas. Aunque se negó a hablar de confesiones o chismes, el padre Anselmo deslizó una frase críptica durante un breve encuentro. Las almas en pena a veces buscan la paz en los lugares más insospechados, donde la tierra guarda más secretos que los hombres. Su mirada, cargada de tristeza, se posó en un viejo cementerio al borde del pueblo, un lugar apartado y olvidado. Era una pista sutil, casi un acertijo, pero para Elena y Rosalía, en medio de tanto silencio, era una grieta en el muro, una invitación a buscar respuestas donde los muertos yacían sin voz. Tras la enigmática sugerencia del padre Anselmo, Rosalía y Elena se dirigieron al antiguo cementerio de Cardonal, un lugar olvidado donde las cruces de madera se inclinaban con el peso del tiempo y la maleza devoraba las lápidas más antiguas, casi engulléndolas. El aire, denso y cargado de polvo, parecía contener los suspiros de generaciones perdidas, un eco de historias jamás contadas. Buscaban lo inesperado, algo que la tierra guardaba celosamente. Los nombres borrosos en las tumbas, muchas sin fechas claras o simplemente con iniciales, eran un laberinto de identidades anónimas, un reflejo palpable de la manipulación y el descuido en los registros del pueblo. Cada tumba parecía un secreto a medio enterrar, una historia silenciada bajo la losa implacable de la impunidad y el olvido forzado. La frustración crecía ante la magnitud de aquel muro de silencio incluso entre los muertos, la dificultad de encontrar un hilo claro en aquel mar de sepulcros sin voz. Mientras Elena fotografiaba una lápida sospechosamente anónima y Rosalía repasaba los nombres casi ilegibles, una camioneta vieja y polvorienta se detuvo bruscamente en la entrada del cementerio. De ella descendieron dos hombres robustos, con miradas duras y sombreros calados que les cubrían la mayor parte del rostro. No dijeron una palabra, pero su sola presencia era una advertencia. Uno de ellos, un tipo corpulento con cicatrices en la mano, se acercó a Rosalía, su sombra proyectándose amenazadoramente sobre ella. «Aquí no hay nada que ver, señoritas. Vuelvan por donde vinieron. Hay cosas que es mejor dejar bajo tierra, por el bien de todos», sentenció con voz grave, y un tono que no admitía réplica. La amenaza velada era inconfundible. Un escalofrío recorrió la espalda de Rosalía, recordándole el miedo ancestral de su infancia. La camioneta desapareció en una nube de polvo, dejando tras de sí un silencio aún más pesado, cargado ahora de una tensión tangible. Rosalía sintió cómo el miedo que había creído superar volvía a atenazarla, una sensación fría y pegajosa que le recordaba el silencio opresivo del funeral de el patriarca. Elena, aunque visiblemente afectada por la intimidación, mantuvo la compostura. Esto confirma lo que sospechaba Rosalía. No es solo un silencio pasivo. Hay quienes activamente protegen los secretos de Elías, afirmó, su voz baja pero firme, mientras guardaba su cámara. Comprendieron que su investigación no solo desenterraba verdades olvidadas, sino que también perturbaba un nido de víboras, despertando la ira de aquellos que se beneficiaron o fueron cómplices de la tiranía del patriarca. El camino hacia la verdad se tornaba más peligroso y urgente. El chilling warning de los hombres en el cementerio resonó en sus mentes, solidificando la certeza de que no solo enfrentaban el silencio, sino una resistencia activa y peligrosa. Elena, con su pragmatismo habitual, comprendió que la estrategia debía cambiar. La confrontación directa solo avivaría el fuego de los protectores de Elías. Necesitaban infiltrarse en la red de secretos, encontrar grietas en el muro de miedo que el patriarca había construido, y que incluso muerto, seguía custodiando su legado oscuro. Rosalía, aunque sacudida, sentía una resolución renovada. La amenaza era una prueba más de que estaban cerca de una verdad insoportable, una que valía la pena desenterrar a cualquier costo.
El eco de las palabras de la carta anónima, sobre el demonio, y los hijos del horror, se volvió más nítido, urgiéndolas a seguir adelante con cautela. Elena propuso un cambio de enfoque, adentrándose en el ámbito de su especialidad. Las tumbas anónimas del cementerio, junto con las inconsistencias en los registros de nacimiento del archivo municipal, sugerían un patrón de ocultamiento de identidades, posiblemente de niños. Era fundamental determinar si esos sepulcros sin nombre guardaban a las víctimas olvidadas del patriarca. La doctora Vargas contactó discretamente a un colega, el doctor Ricardo Morales, un arqueólogo forense de la UNAM, especializado en exhumaciones clandestinas y análisis de contextos funerarios prehispánicos y coloniales en México, pero con experiencia en sitios rurales contemporáneos. Su experticia en la interpretación de los vestigios culturales de la muerte podría revelar detalles cruciales sobre las prácticas de entierro en Cardonal, y quizás, la verdad detrás de esas cruces sin nombre. El doctor Morales, con su seriedad académica y su respeto por las costumbres locales, llegó a Cardonal bajo el pretexto de investigar antiguos ritos funerarios, una fachada perfecta para no levantar sospechas. Tras una discreta inspección del cementerio, confirmó lo que Elena sospechaba. Varias de las tumbas anónimas mostraban signos de ser más recientes de lo que aparentaban, con materiales y técnicas de sepultura que desafiaban la cronología oficial. Aquí hay algo más que olvido, doctora. Hay un patrón de entierros atípicos, como si se buscara borrar la existencia de quienes aquí yacen, murmuró a Elena, señalando una pequeña cruz de piedra sin inscripción, apenas visible entre la maleza. Su análisis preliminar de la tierra y los pocos restos superficiales sugería la presencia de entierros infantiles no reportados. Esta revelación, aunque preliminar, reavivó la pista de los hijos del horror de la carta anónima. Con el doctor Morales trabajando discretamente, Elena y Rosalía decidieron acercarse a doña Remedios, la anciana curandera y comadrona del rancho, mencionada en la premisa. Conscientes de la desconfianza, Rosalía, aprovechando su conocimiento de las costumbres locales, se presentó ante ella buscando remedios para el mal de ojo y las penas del alma, que la habían seguido desde la infancia. Con rebozo sobre la cabeza y voz suave, Rosalía habló de los fantasmas que la perseguían, de un pasado confuso y de la necesidad de cerrar ciclos para encontrar la paz. Doña Remedios, con sus ojos penetrantes, escuchó atentamente, la sabiduría de décadas reflejada en sus arrugas. Doña Remedios, entre sorbos de té de hierbas amargas, no habló directamente de Elías, ni de abusos, pero sus palabras eran un tapiz de alusiones y metáforas que, para Rosalía, cobraban un sentido escalofriante. La tierra no olvida lo que es suyo, mija, y a veces, para que un alma descanse, hay que hablar por los que no tuvieron voz. Muchas penas se sembraron bajo la sombra de la ceiba más vieja, y sus frutos fueron amargos, como lágrimas de niño no nacido a la luz. La sombra de la ceiba más vieja era una referencia clara a un árbol icónico en el rancho de Elías, y sus frutos amargos, a los hijos secretos. Era la confirmación, velada pero irrefutable, de que los crímenes del patriarca no eran solo un rumor, sino una dolorosa realidad silenciada por años, ahora a punto de ser desenterrada. Las palabras de doña Remedios, como semillas de verdad plantadas en la tierra del silencio, germinaron en la mente de Rosalía y Elena con una fuerza inusitada. La referencia a la ceiba más vieja del rancho de Elías, y sus frutos amargos como lágrimas de niño no nacido a la luz, no era solo una metáfora ancestral, era una dirección precisa, una invitación cruda a buscar lo que la tierra había guardado celosamente durante décadas. Rosalía, con un escalofrío que le erizó la piel, recordó los juegos de su infancia bajo la sombra imponente de aquel árbol, un lugar que entonces le parecía mágico y ahora se revelaba como un testigo mudo de horrores indecibles. La curandera había abierto una grieta vital en el muro de hermetismo, señalando el lugar exacto donde el dolor de Esperanza se había materializado y el secreto familiar había echado raíces profundas, prometiendo una revelación devastadora. La urgencia de desenterrar esa verdad se intensificó, impulsándolas a actuar. Al día siguiente, bajo la discreta protección de la madrugada hidalguense, Rosalía y Elena se adentraron en el antiguo rancho Las Palmas, dirigiéndose directamente hacia la imponente ceiba que se alzaba como un centinela silencioso.
El aire fresco de la mañana parecía contener la respiración, y el silencio solo era interrumpido por el canto lejano de algún censontle. Con palas y miradas perspicaces, comenzaron a explorar la base del majestuoso árbol, sus raíces nudosas y profundas, como venas de la tierra, que guardaban historias. Tras remover un cúmulo de hojas secas y tierra suelta, Elena sintió algo duro bajo su pala. Era una pequeña caja de madera tosca, corroída por la humedad y el paso del tiempo, pero aún sellada con un viejo candado oxidado. El corazón de Rosalía se aceleró. La intuición le decía que acababan de encontrar la voz silenciada que tanto buscaban. Con manos temblorosas, Rosalía forzó el candado, que cedió con un crujido metálico, revelando el contenido de la caja. Dentro, envuelto en un paño de lino descolorido, yacía un cuadernillo de tapas gastadas y varias cartas amarillentas, la caligrafía de Esperanza inconfundible. Las primeras líneas del diario de su madre eran un puñal directo al alma de Rosalía. 19 de agosto de 1970. Hoy, Elías volvió a venir a mi cama. No puedo más. Siento que mi cuerpo ya no es mío, y en mi vientre crece una vida que es fruto del espanto. ¿Dios me perdonará? La revelación era brutal, explícita. El demonio de la carta anónima, los hijos del horror de Doña Remedios, todo adquiría una forma tangible, desgarradora, confirmando la verdad más aberrante y dolorosa que Rosalía había temido toda su vida. El diario de Esperanza no solo confirmaba los abusos de Elías, sino que desvelaba una cadena de horrores que se extendía mucho más allá de lo imaginable. Página tras página, la caligrafía temblorosa de su madre narraba la agonía de una juventud robada, los embarazos no deseados, y el nacimiento de al menos 4 hijos más, fruto de la depravación de El Patriarca. Los entregué, uno por uno, a la oscuridad de la tierra o a manos desconocidas, para que no vivieran mi misma condena, rezaban unas líneas que le helaron la sangre a Rosalía. La magnitud de la tragedia, la existencia de tantos hermanos y hermanas borrados de la historia, era un golpe demoledor, una herida abierta en el alma de su familia, que explicaba el silencio y el miedo ancestrales de Cardonal. Elena, con el rostro pálido, comprendió que estaban ante un genocidio familiar encubierto, un crimen sistemático y abominable. La lectura del diario reveló un patrón aún más siniestro. Esperanza no solo documentaba sus propios partos clandestinos, sino que hacía alusiones veladas a otras mujeres del rancho, jóvenes y vulnerables, que también habían sido víctimas de Elías, aunque no de incesto. Mencionaba nombres, o apodos, y la forma en que el patriarca ejercía su poder absoluto para silenciar a sus familias, comprando su silencio con tierras o favores. Sus lágrimas se mezclaron con las mías, bajo el mismo cielo cruel, escribía Esperanza, añadiendo una capa de complicidad forzada y dolor compartido. La ceiba, el rancho, el cementerio, todo cobraba un sentido macabro. Elías no era un monstruo aislado, sino el centro de una red de poder y abuso que había sembrado el terror y la impunidad durante décadas, perpetuando un ciclo de violencia que había destruido innumerables vidas en la Sierra Gorda. La revelación del diario fue un punto de no retorno. Ambas mujeres sabían que tenían en sus manos una prueba irrefutable, una bomba de tiempo que amenazaba con volar por los aires la frágil paz impuesta por el silencio en Cardonal. La amenaza de los hombres en el cementerio resonó con una nueva y escalofriante claridad. No solo los secretos de Elías estaban protegidos, sino también la complicidad de quienes se habían beneficiado de su tiranía o habían sido sus verdugos. El peligro era inminente y palpable. Debían asegurar el diario, el testimonio de Esperanza, antes de que alguien más descubriera su existencia. Cada sombra, cada ruido en la madrugada, se sentía como una advertencia, una señal de que los ojos del rancho estaban sobre ellas, y que el tiempo se agotaba para desenterrar la verdad. Elena, con una determinación férrea, trazó el siguiente paso. Debían regresar a Pachuca de inmediato, poner el diario de Esperanza a salvo, y comenzar la transcripción y el análisis forense del texto. Pero, antes de irse, planearían un encuentro discreto con el doctor Morales. Las descripciones de los entierros clandestinos de los niños en el diario, junto con las ubicaciones sutiles, podían ser corroboradas por su experiencia en el cementerio. Rosalía, aunque devastada por el dolor de su madre y la existencia de sus hermanos perdidos, sentía una fuerza renovada.
ya no era solo su historia, era la historia de todas las víctimas silenciadas de El Patriarca, una lucha por la justicia que había esperado demasiado tiempo. El amanecer hidalguense las encontró preparadas para la batalla que se avecinaba. En una sala de Pachuca, con la prensa local y representantes de la Fiscalía de Hidalgo, Rosalía y Elena se erigían frente a un mar de miradas expectantes. El aire vibraba con la promesa de una verdad largamente silenciada. A su lado Esperanza, visiblemente frágil pero con una determinación forjada en décadas de dolor, se aferraba a la mano de su hija. El diario de tapas gastadas de Esperanza, recuperado bajo la ceiba, era la pieza central, una reliquia de horror. Rosalía, con voz que al principio titubeó, comenzó a leer los pasajes más desgarradores, aquellos que revelaban los abusos sistemáticos de Elías Mendoza. Elena, con su rigor forense, respaldaba cada palabra con el análisis de los registros inconsistentes y la evidencia del cementerio. La presencia del comandante Fuentes, demacrado y con la mirada baja, era la confirmación tácita de la complicidad institucional. La verdad por fin comenzaba a desvelarse ante los ojos de un público atónito. Las cámaras parpadeaban, capturando el momento que rompería el velo de Cardonal. La voz de Esperanza, aunque apenas un susurro, resonó con la fuerza de un grito ahogado durante décadas. Sus ojos, antes perdidos, ahora reflejaban una mezcla de dolor inmenso y una recién encontrada valentía al narrar los horrores que Elías, su propio padre, le infligió desde su niñez. Detalló los embarazos clandestinos, la desesperación de entregar a sus hijos a la tierra o a un destino incierto, la constante amenaza y el miedo que la mantuvo prisionera. El diario, con sus fechas y nombres velados, no solo era su testimonio, sino la prueba irrefutable de un patrón de incesto y abuso que había sembrado la tragedia en varias generaciones. Las palabras de doña Remedios sobre los frutos amargos adquirían ahora una literalidad escalofriante. La verdad de los hijos del horror, de los pequeños sepultados sin nombre y de las vidas destrozadas, se revelaba como una herida abierta en el corazón de la Sierra Gorda. Era la historia de un pueblo que había mirado hacia otro lado, cómplice de un tirano. Era la respuesta devastadora al legado oscuro del patriarca. Ante la abrumadora evidencia, la Fiscalía de Hidalgo anunció la apertura inmediata de una investigación exhaustiva. El comandante Fuentes, con el peso de la culpa, ofreció su testimonio completo, revelando cómo los reportes originales habían sido silenciados por órdenes superiores, implicando a figuras políticas y económicas aún vivas. La noticia se esparció como pólvora, sacudiendo a Cardonal y a todo Hidalgo. La imagen del patriarca, antes intocable, se desmoronaba, revelando al demonio que la carta anónima había descrito. El legado de Elías Mendoza no era el de un benefactor, sino el de un depredador que había tejido una red de terror y complicidad. El silencio ancestral se rompió. La verdad por fin, desenterrada de la sombra de la ceiba y de las tumbas anónimas, comenzaba a exigir justicia. No era solo la vindicación de Esperanza y Rosalía, sino la promesa de sanación para un pueblo entero, condenado por el miedo a vivir en la oscuridad durante demasiado tiempo. La justicia, aunque tardía, empezaba su camino. La Fiscalía de Hidalgo, ante la irrefutable evidencia presentada, actuó con una celeridad inusitada, abriendo investigaciones no solo contra la memoria de Elías Mendoza, sino contra aquellos cómplices vivos que habían permitido sus atrocidades. El testimonio del comandante Fuentes fue crucial, desvelando una red de corrupción y encubrimiento que se extendía hasta altas esferas políticas y económicas, provocando la detención de varios funcionarios y la revisión de antiguos casos silenciados. El pueblo de Cardonal, antes sumido en un silencio opresivo, se vio sacudido hasta sus cimientos. La figura intocable del patriarca se desmoronó, revelando al depredador que había sido, y la vergüenza dio paso, lentamente, a una mezcla de indignación y un incipiente deseo de justicia colectiva. La verdad por fin, comenzaba a lavar las heridas de décadas. El caso de Elías Mendoza se convirtió en un parteaguas, no solo para Cardonal sino para la conciencia social de Hidalgo. Rosalía, ya no solo una víctima, se erigió como una voz incansable para quienes aún vivían bajo la sombra del abuso, fundando una organización local para apoyar a mujeres y niños en comunidades rurales. Elena Vargas,
con su rigor científico, impulsó reformas legislativas para combatir la prescripción de delitos sexuales y fortalecer los mecanismos de denuncia en zonas aisladas. Esperanza, aunque su dolor jamás desaparecería, encontró una paz impensable al ver que su verdad, la de sus hijos perdidos y la de otras víctimas, finalmente salía a la luz. Cardonal, lentamente, comenzó a sanar, entendiendo que el verdadero honor no reside en el silencio, sino en la valentía de enfrentar la oscuridad. La historia de Elías Mendoza, de Esperanza y Rosalía, no es solo un relato de horror, sino un testimonio de resiliencia y de que la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la sanación. Si este caso te ha conmovido profundamente y crees que la justicia, aunque tardía, siempre debe salir a la luz, te invitamos a darle me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas narrativas vitales. Suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros casos que, como este, demuestran la fuerza inquebrantable del espíritu humano y la búsqueda incansable de la verdad. Y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que es lo más importante que podemos aprender de la valentía de Esperanza y Rosalía?